más frecuentes, ¿está bien? Entonces, esto que ven aquí, antes de esto vamos a pasar un repaso rápido nuevamente lo que es anatomía. Vemos que ya saben seguramente de memoria el conducto hepático derecho, izquierdo, el conducto hepático común, se une con el cístico que viene en la vesícula y forma el colédoco, ¿verdad? El colédoco a su vez viene en la segunda porción del duodeno, conjuntamente con el wirsum, que es el páncreas, a nivel de la ampolla de Vater, y ambos están regulados por un esfínter que se llama el esfínter de Oddi, ¿está bien? Entonces, esa es nuestra anatomía. Esa ampolla de Vater es esta ampolla que vemos aquí. Esto que ven aquí es la luz por dentro del duodeno, ¿sí? De la segunda porción del duodeno. Y esto que ven aquí es la ampolla de Vater, ¿sí? Y este pequeño canalcito que ven aquí, pequeño conductito que ven que está entrando dentro de la ampolla de Vater, dentro de nuestra vía biliar, es lo que se introduce o es la imagen que se ve cuando se realiza una CEPRE, una colangiografía, ¿está bien? Entonces aquí podemos ver de que en condiciones normales este líquido que sale de la vía biliar, porque aquí está nuestra ampolla, está saliendo de ahí este líquido blanco que es pus, tendría que ser bilis de coloración amarillenta, medio marrón oscuro, ¿verdad? Entonces, vean cómo es pus, entonces eso traduce una infección de nuestra vía biliar. Si ponen un poquitito de atención a nivel de la mucosa del duodeno, van a ver que esta mucosa es un poquito más roja que esta mucosa, por ejemplo, ¿ven? O que esta mucosa. Entonces, aquí tenemos una inflamación, una mucosa totalmente inflamada, lo que es probablemente es toda nuestra ampolla de Vater que está inflamada producto de una infección. ¿Estamos? Y eso se confirma obviamente con la salida de líquido purulento. Entonces, ¿qué es la colangitis? Es una infección bacteriana ascendente vinculada con una obstrucción parcial o total de los conductos biliares. ¿Sí? Yo puedo tener una obstrucción parcial o completa y eso me puede llevar a una infección bacteriana ascendente de mi vía biliar principal. ¿Cuál es mi vía biliar principal? Conducto colédoco, conducto hepático común, ¿sí? Entonces, si yo tengo una obstrucción a nivel de mi colédoco distal, ya sea por cálculo, ya sea por tumor, ya sea por una estenosis benigna después de una cirugía, ya sea por parásitos, ya sea porque le hice una CEPRE, y me imagino que habrán dicho, no sé si vieron una complicación de la CEPRE, pero no creo que lo habrán visto todavía, pero en algún momento van a ver, una de las complicaciones de la CEPRE justamente es causar una pancreatitis o un sangrado o incluso una colangitis, ¿verdad? Por el manoseo de la vía biliar. Entonces, independiente de la causa, si yo tengo una obstrucción o una contaminación de la bilis, a este nivel yo voy a infectar esa bilis y puedo generar un proceso infeccioso que se llama colangitis aguda y se manifiesta de una forma distinta a la coleocolitiasis que vieron ayer con el doctor Chaparro. Entonces, definición de la colangitis aguda: infección bacteriana ascendente vinculada con una obstrucción parcial o total de los conductos biliares principales. La etiopatogenia, como ya les había dicho, la litiasis coleociana es el 85% responsable de las causas de colangitis aguda, ¿sí? La causa más frecuente es la piedra en el colédoco. Después están las estenosis benignas, que son estas, generalmente posquirúrgicas. Están las lesiones o estenosis malignas. Por aquí vemos que el páncreas, hay un tumor a nivel de la cabeza del páncreas que está comprimiendo nuestro colédoco, ¿está bien? Y también están aquellos procedimientos diagnósticos o terapéuticos que son las CEPRES, ¿sí? Y estos procedimientos, o la CEPRE o la colangiotransparieto-hepática, puede infectar la bilis porque es un procedimiento que está invadiendo la bilis, y todo procedimiento que invada una región puede llevar una infección consigo y puede infectar la bilis que está a este nivel, a nivel de nuestro colédoco, y eso puede producir una colangitis, ¿está bien? Entonces,
La causa más frecuente, piedra en la vesícula, 85% de las causas. Después vienen la estenosis, tumores y los procedimientos endoscópicos terapéuticos. Y después están las causas más raras, que están las parasitarias, los divertículos duodenales y las compresiones externas. ¿Qué es lo que tienen en común todas estas? Es que el 90-95% de todas estas causan obstrucción de la vía biliar, ¿sí? Un mecanismo de producción de la colangitis es obstrucción de la vía biliar e infección de la bilis, ¿está bien? Si hay, si ambas están juntas o se combinan, tanto la obstrucción como la infección de la bilis, es que vamos a tener la formación o la presentación de una colangitis aguda, ¿está bien? Entonces, con respecto a las causas, es más de lo mismo, ya conocen, ¿está bien? No hay mucha diferencia. Ahora, como estábamos diciendo, hay infecciones de las vías biliares. Ahora, ¿cuáles son las bacterias que están responsables por esas infecciones? Obviamente que en primer lugar están las bacterias que están dentro de nuestro intestino normalmente, que hacen parte de nuestra flora intestinal. ¿Cuáles son esas bacterias? Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae y el Streptococcus faecalis, que es el enterococo. ¿Está bien? Entonces, estos tres gérmenes son los más frecuentes, son los más responsables por infectar la bilis y por causar la colangitis aguda. ¿Está bien? Obviamente que esto vamos a descubrir si es que hacemos un cultivo de la bilis. ¿Está bien? Entonces, también existen gérmenes anaerobios que sabemos que son productores de gas, generalmente son un poco más agresivos que los gram negativos, y los anaerobios a una sepsis del punto de partida biliar en el 40% de los casos. Que está evolucionando, entonces tenemos que ver o tratar de agregar algunos gérmenes anaerobios como para tratar de cubrir la mayor gérmenes posible, ¿está bien? Y más raros, ¿sí? Pero que también hay que tenerlos en cuenta porque son oportunistas. Vamos a ver quién escribió aquí. Está trabando. Ahora escuchan bien, está trabado. Ahora sí, profe. Y otra vez, ¿dónde queda? ¿Hasta dónde escucharon bien? Essa parte dos gérmenes eu não entendi. Não é que não dava para ouvir, profe, mas falavam uma palavra e cortava. Falava um pouquinho e cortava, assim. Bueno, está bien. Bueno, entonces vamos a empezar otra vez. La parte de los gérmenes, están los gérmenes que son habituales de la flora intestinal, ¿sí? Entonces, obviamente, esos gérmenes son los más frecuentes a la hora de infectar la bilis, ¿está bien? ¿Cuáles son esos gérmenes? La Escherichia coli, el enterococo y la Klebsiella flora también está asociada a los mecanismos tanto diagnósticos o terapéuticos, como son las CEPRES o las transparentopáticas, las colangiografías. Entonces, generalmente esos son los gérmenes más frecuentes a la hora de desarrollar una infección para colangitis aguda. Después están los gérmenes anaerobios, ¿sí? Que son los bacterioides fragiles. Generalmente ellos son o causan cuadros más sépticos de infecciones. Generalmente son pacientes que inicialmente responden bien a la antibiótico terapia, pero después es como que presentan una mala evolución, entonces hay que tratar de ir cambiando antibióticos para que curan una mayor cantidad de, de, de bacterias, ¿verdad? O sea que el antibiótico que sea de mayor espectro. Ahora, excepcionalmente podemos encontrar también otros gérmenes como son las pseudomonas, los proteos y los estafilococcus aureus, que son infecciones oportunistas, infecciones como el estafilococcus aureus, por ejemplo, que tenemos normalmente son foráneos en la piel. Las infecciones por proteos, pseudomonas, principalmente se debe a la instrumentación, generalmente a procedimientos, ya sea quirúrgico o al procedimiento terapéutico endoscópico, como son
las colangiografías. Entonces, si tenemos infecciones por estos gérmenes, probablemente sean de origen por alguna manipulación que se realizó dentro de la vía biliar con la CEPRE, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos sirve para tratar de identificar el germen, ¿está bien? Pero como les dije, el germen más frecuente es el responsable o son los responsables de los gérmenes que están dentro de la flora normal del intestino, que son las Enterococcus propiamente dicho, ¿está bien? Ahora, la fisiopatología, como les dije, ¿cómo se produce? Por obstrucción de la vía biliar. Obviamente, sí puede haber una obstrucción completa, como puede haber una obstrucción parcial, ¿sí? No hace falta que yo tenga una obstrucción completa para tener una colangitis aguda, ¿sí? Si yo tengo una obstrucción parcial, pero tengo una bilis que está infectada, sí voy a tener una colangitis aguda, ¿está bien? Entonces, si yo tengo obstrucción e infección de mi bilis, obviamente que voy a tener colangitis casi en el 100% de los casos, ¿está bien? Pero no es necesario que yo tenga una obstrucción total para tener colangitis, ¿está bien? Eso es más lo que quiero que sepan. ¿No? Entonces, la fisiopatología tiene que haber una combinación de una obstrucción biliar o de una infección, ¿está bien? Y como dice, la obstrucción es necesaria, pero no es suficiente para causar la enfermedad, ¿está bien? Es más probable que yo tenga colangitis cuando mi bilis está contaminada antes que yo tenga una obstrucción total, por ejemplo. Si yo tengo solamente obstrucción total, yo puedo tener una colangitis en el 60% de los casos, mientras que si yo tengo una bilis contaminada o infectada, yo voy a tener colangitis en el casi 100% de los casos. ¿Está bien? En cambio, si tengo los dos patrones, tanto la obstrucción como la bilis infectada, está prácticamente seguro de que vas a tener, o el paciente va a desarrollar colangitis aguda. Y, sí, no es que no disminuye nomás el porcentaje de tener, sí. Sí, viste que si yo tengo una obstrucción de la vía biliar, lo primero que yo voy a tener, como es causa más frecuente la piedra, lo primero que yo voy a tener es la litiasis coledociana, obviamente, ¿verdad? Entonces, el paciente va a venir ictérico, se va a hacer todos los estudios, como habrán visto con el doctor Chaparro ayer, y probablemente se le indique una CEPRE a ese paciente de acuerdo a los criterios, ¿verdad? Se le hace la CEPRE y probablemente termina ahí el problema, ¿verdad? Ahora, si yo no le trato a ese paciente, si yo no saco ese cálculo que está obstruyendo ahí, y dejo 2, 3, 4 días, y aparte de eso no le doy antibiótico. Por eso que cuando yo tengo una litiasis coledociana, yo tengo que dar antibióticos para cubrir mi biliar, que no se infecte mi vía biliar. Si yo le dejo ahí sin antibiótico y no consigo la CEPRE, no consigo, se va a infectar esa bilis y ahí voy a tener mi colangitis. ¿Está bien? Pero si yo tengo solamente obstrucción, si yo actúo rápido en el día o al día siguiente máximo, es difícil tener la colangitis. ¿Está bien? Ahora, como le estaba diciendo, es más probable que ocurra cuando la bilis está previamente contaminada, ¿sí? Como sucede en la litiasis coledociana, lo que genera un círculo vicioso. El mecanismo más frecuente es, se forma la litiasis, y como ven aquí, eso genera mi obstrucción, genera mi éstasis biliar, como yo les había dicho en la clase pasada, es como un río que tiene un caudal, que significa que tiene una constante fluidez de agua. Esa agua va a estar limpia porque está constantemente cambiándose. En cambio, si yo tengo un arroyo donde es totalmente cerrado, donde no hay flujo continuo de agua, esa agua probablemente está contaminada. ¿Está bien? Es lo mismo que pasa en la bilis. Si yo tengo una litiasis que me está trancando el coledo, voy a tener una litiasis coledociana, un síndrome coledociano, pero si a eso yo le sumo bacterias, se van a infectar. ¿Está bien? Se va a infectar esa bilis y ahí ya voy a desarrollar una colangitis aguda. ¿Está bien? Y es un círculo vicioso, como dice ahí. ¿Está bien?
La litiasis lleva a la obstrucción lleva a la éstasis o a la detención del flujo normal de la bilis, y al haber la éstasis hay infección y a su vez empeora la obstrucción, empeora el proceso obstructivo inflamatorio y es un círculo vicioso que va empeorando hasta que eso se pueda drenar, ¿verdad? Entonces, generalmente eso es lo que ocurre. Aquí esto le puse como a modo de conocimiento nomás. La presión normal dentro de lo que es nuestra vía biliar es de 10 centímetros de agua, o sea, es de 7 a 14, con un rango de 7 a 14, pero un promedio de 10 centímetros de agua. Y para que yo tenga un reflujo de canalículas sinusoidales, o sea, que si yo tengo una obstrucción, para que yo tenga un reflujo hacia arriba, hacia las vías biliares intrahepáticas, yo necesito solamente de 20 centímetros de agua. Nada, prácticamente nada, es muy poco, ¿sí? Entonces, para que tenga idea, cuando yo hago un contraste, una colangiografía, se manda el contraste y el contraste lo que hace es, al inyectar el contraste, lo que hace es, o sea, genera una presión de 200 centímetros de agua aproximadamente. Imagínense la diferencia de presión que hay. Por eso es que al hacer, por ejemplo, la colangiografía, puede haber complicaciones inflamatorias por la persistencia del contraste. El primero que se manda mucho contraste y otro que eh, aumenta la presión, supera la presión normal, que es de 10, o sea, máximo 14 centímetros de agua, y yo solamente necesito 20 para que eso suba todo hacia arriba y genere como le decía, una translocación bacteriana. Puede pasar incluso, las bacterias que están a nivel intestinal pueden pasar todo hacia arriba, ¿verdad? Y ahí se puede infectar nuestra bilis. Entonces, generalmente esto le pongo, las presiones, eso le pongo a modo de conocimiento nomás, para enfatizar demasiado en eso. Ahora sí, quiero que sepan la fisiopatología. Obstrucción biliar e infección de nuestra bilis sí o sí lleva a nuestra colangitis aguda. ¿Está bien? Ahora, la litiasis coledociana, como vieron ayer, me imagino, se recuerdan seguramente que es el síndrome coledociano prácticamente. Síndrome coledociano era ictericia, después coluria, alcoholia y prurito. ¿Está bien? Puede haber prurito también. Ahora, en cambio, las manifestaciones clínicas de la colangitis aguda, la gran diferencia, litiasis coledociana no es un proceso infeccioso, colangitis sí es un proceso infeccioso, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que le caracteriza a un proceso infeccioso? Lo primero que vemos aquí, fiebre, ¿está bien? Entonces, manifestaciones clínicas, el señor Charcot describió una triada que lleva su nombre justamente, que es la triada de Charcot, solamente en el 50% de los casos, que es fiebre con escalofríos, ictericia y dolor abdominal. El dolor abdominal es aquel dolor como el cólico biliar, que recuerdan que era un dolor que era desencadenado por la ingesta de alimentos, que iniciaba en hipocondrio derecho, puede llegar a la vía epigastrio, región dorsal, interescapular o el hombro derecho. ¿Sí? Eso era lo clásico, y generalmente cede entre la tercera y cuarta hora. Ahora, ¿qué es lo característico de la colangitis? Que el dolor se caracteriza por ser continuo y por tener exacerbaciones, o sea, tener crisis subintrantes. El dolor no calma, ¿sí? No calma. El paciente ingresa con dolor, 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 piensa que está calmando, no calma, no calma. Eso quiero que tengan bien en claro, no calma el dolor. Ingresa con tenso el dolor, disminuye un poco el dolor, pero no desaparece y empieza nuevamente el dolor. Entonces, se caracteriza por crisis subintrantes, se denomina, ¿sí? El dolor típico del síndrome biliar más asociado a cólicos subintrantes, ¿está bien? Eso es lo que le caracteriza al dolor de la colangitis aguda. Ahora, la forma de presentación es donde varía, ¿sí? Yo puedo tener un paciente
que puede tener una infección simple, una infección corta, intermitente, discreta, como dice, a incluso puedo tener un paciente que esté totalmente chocado, ¿verdad? Un shock séptico por una infección generalizada, ¿verdad? Entonces, puedo ir de un extremo a otro, ¿está bien? Entonces, la manifestación clásica es Charcot, pero nuestro problema con la triada de Charcot es que solamente el 50% de los pacientes tienen la triada, ¿está bien? Ahora, el señor Reynolds y Dorgan en 1959 vieron de que habían pacientes, como les dije, que presentaban shock séptico, infecciones severas ya, y a esos pacientes se le agregaban depresión del sistema nervioso central y shock. ¿Está bien? O sea, que pacientes que estaban con hipotensión asociados a estados confusionales, a detención, a disminución de Glasgow, dice acá. Sí. Entonces, inicialmente tenemos, como le habíamos dicho, la triada de Charcot, que ya sabemos, fiebre con escalofríos, ictericia y dolor abdominal, ¿sí? Esta triada se ve en el 50% de los pacientes, ¿sí? Pero en 1959, Reynolds y Dorgan agregaron a la triada la depresión del sistema nervioso central, que es disminución del nivel de conciencia, ¿sí? O confusión principalmente, y shock. ¿Está bien? Shock hace referencia al shock séptico, a una hipotensión sostenida por el cuadro séptico del paciente. Entonces, de ser una triada de Charcot, pasó a ser pentada de Reynolds, ¿sí? En cambio, la pentada de Reynolds se ve solamente en el 3.5 al 7.7% de los pacientes. Por suerte, ¿sí? No es demasiado frecuente, pero también hay que tener en cuenta, ¿está bien? Entonces, los, los síntomas de la colangitis aguda, por orden de frecuencia, son los siguientes. Fiebre en el 90 a 100% de los casos. Si yo tengo un paciente como el que vieron ayer con el doctor Chaparro, paciente con ictericia, con coluria, con acolia, ¿sí? Y que al segundo día se le agregue fiebre, porque todavía no se hizo su CEPRE, todavía no se operó, todavía no se hizo el tratamiento, empieza a tener fiebre. Entonces yo ya tengo fiebre, ya tengo la ictericia, probablemente ya tenga el dolor también en un poco en derecho. Si yo dejo evolucionar eso, yo estoy seguro de que va a llegar y al shock, está bien, al shock séptico de Reynolds, está bien, pero en orden de frecuencia es fiebre, ictericia, escalofríos, dolor, así como ven ahí en el 70% de los casos, confusión y shock. ¿Estamos? Ahora, ¿cuáles son los factores? Existen factores que determinan la gravedad. Obviamente, el grado de obstrucción, claro, si yo tengo una obstrucción completa, probablemente sea más grave que una obstrucción parcial. Si la virulencia de las bacterias, obviamente que si tengo mayor concentración de bacterias, ¿sí? O si yo soy un paciente que me automedico y tengo resistencia a las bacterias, a los antibióticos, probablemente mis bacterias sean resistentes a los antibióticos comunes, entonces sea mucho más virulenta, sea mucho más capaz de infectar o de reproducirse. ¿Eh? En cambio, también otro factor es la resistencia del propio huésped, del propio paciente. Pero esta está condicionada por enfermedades asociadas, cuáles pueden ser los pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? Los pacientes que son portadores de VIH, los pacientes que son que consuman, por ejemplo, corticoides para tratar. Tô ouvindo Travou. nada. Travou. Alô? Ahora se escucha Sim. y otra vez. Bueno, esta parte no entendieron nada seguro. No, prof, nada.
El número 3. Bueno, entonces, nuevamente, el grado de obstrucción, la virulencia, sí, y la resistencia del huésped. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo está el organismo? O no, el estado nutricional y la edad. Obviamente que a mayor edad, mayor probabilidad de complicaciones. El estado nutricional, obviamente, un paciente desnutrido con hipoaluminemia no va a tener una buena capacidad de reparación de los tejidos, no va a ser un paciente adecuado para de una infección de ese tipo. Y también las enfermedades asociadas, los pacientes que son inmunocomprometidos, por ejemplo, pacientes con VIH, pacientes por alguna enfermedad inmunológica, por ejemplo, los pacientes que tienen artritis reumatoidea o que tienen lupus, que consuman crónicamente corticoides. Entonces, en ese tipo de pacientes es donde se quieren presentar las formas más graves. ¿Está bien? Ahora, el diagnóstico. ¿Cómo yo voy a hacer el diagnóstico? El cuadro clínico es lo que tiene que predominar en este tipo de patologías, ¿sí? Y tanto el laboratorio y la ecografía es lo que yo voy a utilizar para ayudarme en un primer momento, ¿sí? Con esas tres cosas, tanto el cuadro clínico, un buen interrogatorio, la anamnesis, el laboratorio y mi ecografía, yo ya puedo llegar a hacer el diagnóstico en la mayoría de los casos, ¿está bien? Y en algunos casos voy a utilizar otros tipos de diagnóstico, otros tipos de imagen. En cambio, el cuadro clínico, ya sabemos, triada de Charcot, 50% de los casos está presente, se caracteriza por fiebre con escalofríos, ictericia y dolor abdominal de tipo continuo con exacerbaciones, ¿está bien? ¿Cómo le voy a decir? Continuo con crisis subintrante, se denomina, ¿está bien? Laboratorialmente es lo mismo que como estábamos viendo. Vamos a pedirle un hemograma donde vamos a ver leucocitosis, ¿sí? Vamos a ver glóbulos blancos. Me imagino que habrán visto ya que los glóbulos blancos tienen su rango normal de 4.000 hasta 10.000 miligramos por decilitro. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo es mayor a 10.000, ya es leucocitosis, si tengo menor a 4.000 es leucopenia, ¿sí? Entonces, ninguno de los dos extremos está bien, ¿sí? Si yo tengo leucocitosis en el hemograma, tengo una infección, ¿está bien? Si tengo leucopenia, probablemente el paciente esté séptico, ¿sí? También no está bien. Siguiente, PCR, que es un marcador de inflamación sistémica, ¿sí? PCR mayor a 1 miligramo de decilitro es un marcador positivo de inflamación sistémica. Tenemos que controlar eso. Entonces, hemograma, PCR, dos estudios ya. Tercero, hepatograma. ¿Qué es lo que yo voy a buscar en el hepatograma? Si recordamos por la clase de colestasia, en el hepatograma teníamos marcadores obstructivos. ¿Cuáles eran nuestros marcadores obstructivos? La bilirrubina total a expensas de la directa, ¿sí? Si yo veo mi bilirrubina en el hepatograma, me va a decir bilirrubina total, que se abrevia B larga T. BT, que es bilirrubina total, de 10, un ejemplo, ¿sí? Y mi bilirrubina, después, lo siguiente que tengo que mirar es bilirrubina directa y bilirrubina indirecta, ¿sí? La bilirrubina directa también se conoce como bilirrubina conjugada y la bilirrubina indirecta se conoce como bilirrubina no conjugada, ¿está bien? Entonces, todo eso está en mi hepatograma. En el hepatograma yo veo, el ejemplo que les puse era bilirrubina total de 10 miligramos de decilitro, ¿está bien? Ahora, se recuerdan que lo normal era hasta 1.5. Entonces, si está de 10 mi bilirrubina total, yo tengo que mirar la directa y la indirecta. ¿Cuál de los dos están aumentados? Y cuando yo tengo una colangitis, mi bilirrubina directa es la que tiene que estar aumentada. No tiene que estar aumentada la indirecta. Entonces, en el hepatograma yo voy a tener bilirrubina total aumentada, bilirrubina directa aumentada, fosfatasa alcalina aumentada porque es un marcador obstructivo de mi vía biliar
y GGT, que es la gamma-glutamil transportidasa, marcador obstructivo de la vía biliar. ¿Está bien? Entonces, esas tres cosas tienen que estar aumentadas en la vía, en el hepatograma. ¿Está bien? Entonces, laboratoriales, hemograma, PCR, hepatograma, y a eso yo le voy a completar otros estudios buscando o descartando más complicaciones. ¿Qué complicaciones puedo tener? Si recordamos la clase de colestasis, puedo tener complicaciones coagulopáticas por trastorno de coagulación a la hora de la reabsorción de la vitamina K por éstesis biliar. Entonces, tengo que pedir un hepatograma también, tengo que pedir un perfil lipídico también, tengo que pedir un perfil renal para ver si no está alterando el nivel de la orina y una orina simple, y nunca, pero nunca olvidarse los marcadores pancreáticos, amilasa y lipasa, dependiendo de las horas de evolución. Cuanto menor tiempo, amilasa, ¿sí? Entonces, esos son todos los laboratorios que tenemos que sí o sí tenemos que tener en un paciente con sospecha de colangitis aguda. Y obviamente que si el paciente está grave, se presenta de una forma grave, hay que tener gasometría arterial, electrolitos también. ¿Estamos? Resumiendo, nuestro laboratorio, hemograma, ¿sí? PCR, generalmente mayor a 1, vamos a ver los criterios enseguida. Hepatograma, donde tenemos que ver la bilirrubina total, la directa, la fosfatasa alcalina y la gamma GT. Tenemos que ver nuestro coagulograma, nuestro perfil lipídico, perfil renal, ¿sí? Y amilasa y lipasa dependiendo de las horas de evolución, ¿está bien? O los días de evolución. Y obviamente dependiendo de la gravedad, la gasometría arterial y también el electrolito. ¿Estamos? Ahora, la clínica ya sabemos, laboratorio ya sabemos, ahora la ecografía. El primer desde colestasis que tiene que tener el paciente, que es la ecografía, estudio por imágenes, le digo, ¿sí? Ecografía. Es útil, obviamente, si no se reconocen de forma previa los cálculos biliares en el paciente, ¿sí? Ya que revela de cálculos en la vesícula biliar y conductos dilatados. ¿Qué quiere decir eso? Si el paciente no sabe que es portador de cálculos, ¿sí? Si es la primera ecografía que se le va a hacer, entonces es útil para determinar si tiene o no tiene piedra en la vesícula biliar. Si es que los conductos biliares están dilatados, se recuerdan de que la vía biliar se considera dilatada, colédoco dilatado 7 milímetros para arriba, ¿sí? Todo eso podemos ver con la ecografía. Y en algunos casos nos indica dónde está la obstrucción. Que si yo tengo el colédoco para arriba, yo tengo una obstrucción cerca del duodeno. Si tengo una dilatación de mi vía biliar intrahepática, yo tengo una obstrucción a nivel del hepático común probablemente. Entonces, generalmente es así, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de los casos, esas son la ayuda que nos puede brindar la ecografía. ¿Está bien? Como les había dicho anteriormente en la clase pasada, la ecografía detecta la litiasis en la vesícula biliar alrededor del 90% de los casos, ¿sí? Con una especificidad del 90%, como dice ahí. Solamente en el 50% de los casos se puede ver, por más que el ecografista sea solamente en el 50% de los casos, por innumerables factores, ¿no? Por obesidad, por meteorismo, por innumerables factores que el señor del colegio. Estamos. Ahora, pero con esos estudios, tanto con la clínica, un buen interrogatorio, nuestro laboratorio completo y una ecografía, ya podemos hacer en la mayoría de todos los casos, casi, si no es por decir en 90 para arriba, se hace ya el diagnóstico de la colangitis aguda. ¿Está bien? Ahora, esta es la imagen endoscópica que vemos. Vemos como el cálculo está totalmente obstruyendo la vía biliar. Esta es nuestra vesícula biliar. Veamos como el cálculo está totalmente ya dentro de la vía biliar. Esto es nuestro colédoco dilatado. Estamos, esa es la imagen característica. Ahora,
Si yo veo esto, esto es criterio para CEPRE directo, ¿sí? Criterio muy fuerte para CEPRE. Imagino que ya habrán visto con el doctor Chaparro. Ahora, ¿cuándo es que yo voy a usar otros estudios por imágenes? Cuando yo tenga dudas, obviamente. Y a partir de ahí yo tengo a mi disposición tomografía, resonancia y la CEPRE o la colangiografía, que puede ser colangio, puede ser de forma endoscópica. Entonces, la tomografía no es... Travou Yo, um pouco, você pode repetir? Agora travou de vez. Alô, tá travando muito. ¿quieren que vuelva a la ecografía o dónde? Es, ¿cuándo es que yo voy a utilizar otros estudios por imágenes? Cuando yo... ¿Está bien? Entonces, yo ya le pedí mi laboratorio completo y mi ecografía, pero aún así tengo dudas. Entonces, ¿qué estudio yo puedo tener o puedo pedir? Tomografía, la colangioresonancia, ¿sí? Y la colangiopancreatografía, ¿sí? Ahora, la tomografía, ¿para qué me sirve? No me sirve para demostrar litiasis en la vía biliar, no, no es útil para eso, pero me sirve para descartar otras patologías como son pancreatitis y abscesos, ¿está bien? Abscesos hepáticos. Entonces, yo le pido una tomografía sospechando en un paciente que probablemente tenga un absceso o que tenga pancreatitis. Yo sospecho por la clínica, yo sospecho que ese paciente está haciendo pancreatitis. Entonces, en ese caso, la tomografía me ayuda, ¿está bien? Ahora, si yo sospecho que el paciente tiene una litiasis o una estenosis de mi vía biliar, por ejemplo, que yo no pude ver por ecografía, le puedo pedir una colangioresonancia, ¿sí? Ahora, ese método es excelente, no es invasivo. El problema con los cálculos, con las piedras, al hacer la colangioresonancia, es que la colangioresonancia no detecta menores a 3 milímetros. ¿Está bien? Si yo tengo cálculos de 3 para abajo, 3 milímetros para abajo, no voy a ver por la colangioresonancia. Va a informar que está todo normal. ¿Está bien? Entonces, un problema que tiene la colangioresonancia, ¿está bien? Y aparte, obviamente que es un estudio muy costoso y no hay en en todos los hospitales, ¿está bien? Una pregunta acá. Prof, Sí, a colange é quando suspeita de litiase do que mais? estenosis de la vía. Por eso es muy importante el interrogatorio del paciente, ¿sí? ¿Están escuchando bien? Agora sim. Prof, Sí, e os cálculos que não dá para ver na colange é menor a 3 milímetros, né? sí, sí, así mismo. Por eso es muy importante el interrogatorio del paciente, porque supongamos que yo tengo un paciente que ya se operó de la vesícula, ¿sí? Ya se operó hace 2 años, hace más de 2 años. Si recuerdan por lo que era los cálculos, cómo se formaban, cuando se forman dentro del colédoco mismo, tienen que tener algunos criterios, y uno de ellos es que se haya operado de la vesícula hace más de 2 años, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente que ya se operó hace más de 2 años, está ictérico, tiene fiebre, tiene la triada de Charcot, ¿sí? Ya sabemos que es pero tenemos que buscar, ¿sí? Entonces, usted le preguntan, ¿ya te operaste de la vesícula? Sí, ya me operé hace 3 años. Entonces, tenemos que pensar de que probablemente si hizo cálculo otra vez, ya es un cálculo que se formó dentro del colédoco, ¿sí? ¿Está bien? O incluso
otra causa, por ejemplo, la vía biliar. ¿Por qué una estenosis de la vía biliar? Porque si ya se operó de la vesícula, la estenosis benigna de la vía biliar es más frecuente en pacientes que ya se operaron por alguna iatrogenia, ¿sí? Entonces, probablemente el paciente tenga una estenosis del colédoco por alguna iatrogenia de la cirugía, ¿sí? Entonces, por eso es importante, hay que investigar bien, hay que interrogar bien al paciente y de acuerdo a eso vamos a ir pidiendo los estudios. Entonces, si yo le pido un paciente como el que yo le cité recién, le pedí la ecografía, no veo el cálculo, en el 50% no se ve, no está dilatado mi vía biliar, yo le voy a pedir una colangioresonancia. Le voy a ver si tiene, si me informa cálculo, perfecto. Si no me informa cálculo, la colangioresonancia, yo todavía no puedo descartar 100% de pacientes no tiene cálculo. ¿Por qué? Porque recién le dije, cálculo menor a 3 centímetros no detecta la colangioresonancia. ¿Está bien? Entonces, si yo aún sigo dudando que cálculo, pero mi colangioresonancia me dice que no hay nada, entonces le pido la colangiografía, la colangiopancreatografía, que es la CEPRE. Pero para eso tengo que tener criterios, no le voy a pedir por pedir nomás, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que el interrogatorio es prácticamente lo que decide, ¿está bien? Entonces, le pido la colangiopancreatografía, ¿sí? La CEPRE, que es el método de elección hoy en día, ¿sí? Ahora, si usted me pregunta, y yo tengo los dos estudios, tengo la colangioresonancia y tengo Prof, que pedir. falando de novo, se a gente pergunta o quê? ¿Cómo? Tá travando de novo, cortou o que você estava dizendo. Se nós Ah, outros. sí, si es que tenemos un paciente, así como le dije recién, y ustedes me dicen, tenemos en el hospital donde trabajamos, tenemos la colangioresonancia y tenemos la CEPRE, los dos estudios. ¿Cuál de los dos vamos a pedir? ¿Vamos a pedir los dos? ¿Vamos a pedirle uno nomás ya? En ese caso, generalmente lo ideal es pedirle, si tenemos una vía biliar dilatada, pedirle la CEPRE, ¿sí? Si tenemos vía biliar dilatada, ¿sí? Si la vía biliar no está dilatada, ¿sí? Entonces primero la colangioresonancia, ¿sí? Y ahí evaluar el resultado. ¿Está bien? Entonces, si tenemos vía biliar dilatada, colangioresonancia, perdón, la CEPRE o la colangiopancreatografía, y no colangioresonancia. Y la tomografía en los casos para descartar otras complicaciones, pancreatitis, abscesos, pero no se usa para litiasis de la vía biliar. ¿Está bien? Ahora, se inventaron, en Tokio se realizaron algunas guías justamente para que anteriormente había muchos problemas. ¿Por qué? Porque habían pacientes que evolucionaban de una forma desfavorable. ¿Por qué? Porque como habíamos visto, solamente el 50% de los pacientes presentan triada de Charcot, ¿sí? Hay otro 50% que no presentan. Quiere decir de que si ese 50% presenta triada de Charcot, sabemos que la triada de Charcot era fiebre ictericia, perdón, fiebre con escalofrío ictericia y dolor abdominal. Quiere decir de que uno de ellos yo no tengo, ¿sí? Entonces no es triada de Charcot y eso correspondía al 50% del restante de los pacientes. Ahora, por eso se inventó esta guía, porque ese 50% evolucionaba mal por un mal tratamiento, porque como no tenía triada de Charcot, no decíamos o no se decía de que era colangitis. ¿Está bien? Entonces, los criterios para las guías de Tokio hoy en día utilizan tres criterios, que son los mismos de los que nosotros ya vimos al comienzo de la clase, solamente que están divididos nomás. El criterio A, que es la inflamación sistémica, que se divide en fiebre, obviamente, y escalofríos, o escalofríos. Obviamente que tenemos que saber que fiebre sabemos que es temperatura axilar mayor a 38 grados, mayor o igual. Y laboratorio, ¿qué laboratorio entra en inflamación sistémica? Hemograma
donde tengo que ver mis leucocitos, y mi nivel de PCR, que es mi marcador de inflamación sistémica. Entonces, si yo tengo fiebre o escalofríos, o si tengo en mi hemograma leucocitos menor a 4.000 o mayor a 10.000, y si tengo PCR mayor a 1 miligramo decilitro mi laboratorio, yo estoy hablando de que tengo inflamación sistémica. Entonces tengo dos criterios para inflamación sistémica. ¿Está bien? Ahora, segundo punto, colestasis, signos de colestasis. ¿Está bien? ¿Cuáles son? Ictericia, obviamente que si veo a un paciente que está ictérico, ¿sí? Yo tengo que confirmar eso pidiéndole un laboratorio. ¿Cómo yo confirmo una ictericia laboratorialmente? Con un hepatograma, ¿sí? Entonces, el segundo ítem es colestasis. Ictericia clínica confirmada laboratorialmente. Le pido mi hepatograma y tengo que tener bilirrubina mayor de 2 miligramos de decilitro, bilirrubina total, a expensas de la directa, ¿sí? Y como dice el B2, que es el resto del hepatograma, fosfatasa alcalina y gamma GT, que son los marcadores obstructivos de la vía biliar. El AST y el ALT, que son el GOT y el GPT, que ya ustedes conocen también, que son las transaminasas, todo eso me informa en el hepatograma, ¿sí? No tienen que estar aumentados más de 1.5 del valor normal. Entonces, en los signos de colestasis, que es mi segundo criterio, tengo que tener ictericia y alteración característica de mi hepatograma. ¿Cuál es la alteración característica en el hepatograma? Ya saben, bilirrubina total mayor a 2 miligramos de decilitro, fosfatasa alcalina aumentada y GGT o gamma glutamil transpeptidasa aumentada. ¿Está bien? Y tercer criterio es la prueba de imagen. Vean cómo nos fuimos de la clínica, agarramos laboratorio y por último nos vamos a la imagen. Esto es una mezcla de toditos. Y en la imagen, ¿qué es lo que vemos primerito? Tenemos que ver en la ecografía la dilatación de la vía biliar, conducto colédoco mayor a 7 milímetros, mayor o igual a 7 milímetros, ya se considera dilatado, ¿sí? Hago la ecografía, le veo si tiene dilatación de vía biliar, ya tiene un criterio del C, ¿está bien? Ahora, si yo veo en la ecografía una litiasis dentro del colédoco, eso también ya es un criterio absoluto prácticamente, ¿está bien? Pero si yo de por ahí no tengo dilatación de vía biliar, estoy dudando y le pedí una colangioresonancia, y en la colangioresonancia me informa de que hay un tumor a nivel de la ampolla de Vater, una loma. Entonces, ya me dice mi colangioresonancia, es un tumor, ¿verdad? Entonces, yo ya tengo una evidencia clara de que tengo un tumor por mi imagen, que es mi colangioresonancia. Pero yo no tengo dilatación de biliar, solamente tengo el tumor en la colangioresonancia. Entonces, eso ya es otro criterio por prueba de imagen. Entonces, cada criterio tiene dos características. Ahora, vean cómo es la sumatoria nomás, tanto de la clínica, del laboratorio, y yo voy a ver de que el diagnóstico de sospecha de colangitis aguda es cuando yo tengo un criterio del A, que ya saben cuál es, más un criterio del B o del C, ¿sí? Uno del B o si no, uno del C, cualquiera de ellos. Yo puedo tener fiebre, por ejemplo, y puedo tener una litiasis por ecografía a nivel del colédoco. Entonces ya tengo un diagnóstico de sospecha. En cambio, si yo tengo mi litiasis a nivel del colédoco por ecografía, tengo la fiebre y tengo rabictericia, ahí tengo un ítem A más un ítem B y un ítem C. Es un diagnóstico definitivo. ¿Está bien? Entonces, para eso se utilizan las guías de TOC. ¿Estamos? No sé si tienen alguna duda antes de pasar. Profe, pode. ¿Cómo? ¿Un tiempo? Sí, sí, vamos, no hay problema. Vamos a dar 5 minutitos y ya volvemos. Gracias, profe. Dale, dale. Dale, listo.
Bueno, de vuelta, si ya continuamos. Podemos seguir, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Sí, bueno. Bueno, no sé si tienen alguna duda con respecto a las guías de Tokio. Prof, esse do B, o B2, esse LSN é o quê? 1.5 LSN. El rango normal, está todo abreviado nomás, mayor a 1.5 del rango normal, el límite superior normal. Límite superior normal. Graças. Bueno. Prof, tá muito diferente mesmo do livro. Esse... ¿Se trabó? Não. Sí. ¿Cómo? Sí. Oceana, sí. De la litiasis coleoceana, sí, también. Yo les había hablado cuando hablamos de litiasis vesicular. Ahí están los cálculos primarios y los cálculos secundarios. Los cálculos secundarios en litiasis coledociana son aquellos cálculos que vienen o Travou. los que se... Esos Prof, son los travou. cálculos. Trabó otra vez. Ah, escucha. ¿No? ¿Volvió? Bueno, los cálculos primarios y secundarios de la litiasis coledociana tienen que saber, ¿sí? No es de la colangitis aguda, ¿sí? Colangitis aguda es una cosa, litiasis coledociana es otra cosa, ¿sí? La colangitis aguda, la causa más frecuente es la litiasis coledociana. Ayer vieron con el doctor Chaparros. Prof, tá travando de novo. Voy a cambiar mi internet, esperamos un ratito. Voy a cambiar mi internet así para... Ok, graças. Denme un segundito y voy a cambiar. Ahí escuchan bien. Sim, prof. Doutor, hoje está impossível assistir sua aula, verdade? Porque essa internet não se anda, não se escucha nada, verdade? Está difícil. Che. Ahora cambié el internet, vamos a ver si funciona con esto. Assim nós não vamos absorver nada, verdade, doutor? Porque não se Y anda essa está, internet. vos sabés que en la facultad toda esta semana tuvo así el problema del quilombo. Ah, pero bueno, vamos a ver si con este se escucha bien. Prof. Doutor,
Sí, Podemos estudar essa parte que o senhor está dando, pelo que o senhor está falando mesmo, por esse conteúdo, o senhor vai disponibilizar? sí, claro que sí. Yo voy a poner en una plataforma y también los artículos de dónde saqué, porque eso no Sim, está en el libro. ok, graças. Dale. Bueno, con respecto no sé quién escribió la de acá. Con respecto sí, exactamente, en el libro no está porque está la parte de las clínicas hasta ahí, pero después la parte de la clasificación de Tokio y todo eso no, las guías de Tokio no están porque son cosas nuevas, ¿sí? Por eso justamente en artículos nomás. Yo no les quería dar solamente la parte de lo que está en el libro porque se van a quedar en el tiempo, son cosas muy antiguas ya. Todo esto que yo le estoy poniendo son cosas que yo saqué de artículos, que es lo que nosotros manejamos en los hospitales hoy en día, ¿sí? La parte, todo lo que está en los libros, la parte de definición, clasificación, o sea, eso sí saco del libro porque eso sí, sí, igual hasta hoy en día. Pero en la parte del diagnóstico, la guía de Tokio en este caso, la clasificación según gravedad, como vamos a ver enseguida, es todo nuevo, no, es más como está en el libro. Por eso nomás yo ya les puse esto porque esto es lo que se hace hoy en día, ¿sí? Ya no es más como está en el libro la parte del diagnóstico y tratamiento principalmente. Por eso les voy a poner los artículos de donde yo saqué, ¿está bien? No se preocupen por eso. Y incluso hay un artículo que es brasilero luego, no, tranquilo nomás. Es, bueno, la clasificación de la gravedad de acuerdo a lo que es la colangitis, nosotros tenemos que ver que tenemos 3 grados, o sea, el grado 1, grado 2 y grado 3, de acuerdo a la gravedad, obviamente leve, moderado y grave, ¿sí? El grado 1 son aquellos pacientes que responden bien al tratamiento inicial. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Antibiótico terapia, buena hidratación y calmar el dolor, ¿sí? Tratamiento no hace falta que ustedes sepan, ¿sí? Pero a modo de conocimiento. Responden al tratamiento inicial. Grado 2, que son las moderadas, son aquellos que no, los pacientes que no responden al tratamiento inicial, que son los tratamientos médicos, sin procedimiento quirúrgico todavía, tratamientos médicos, pero no tienen disfunción de órganos. Son los pacientes que no responden al tratamiento antibiótico, pero no tienen ninguna falla multiorgánica, ¿sí? Están estables relativamente. Y el grave o los grados 3 son aquellos pacientes que ya presentan disfunción de órganos, ¿está bien? O sea, que ya tienen fallas multiorgánicas. ¿Y cuáles son? Hipotensión, que están con la presión inestable, con tendencia a la hipotensión y requieren drogas, medicamentos que aumenten la presión, como son la dopamina y la noradrenalina, como vamos a ver enseguida. Son conocidos como inotrópicos, ¿sí? En aquellos pacientes que tengan confusión, disminución del Glasgow, del nivel de conciencia, aquellos pacientes que tengan insuficiencia respiratoria que requieran una intubación mecánica, o sea, una asistencia mecánica ventilatoria, ¿sí? Aquellos pacientes que hagan insuficiencia renal aguda, ¿sí? Los pacientes que tengan oliguria, que no orinen, o orinen menor a 400 ml en 24 horas, ¿está bien? O aquellos pacientes que tengan laboratorialmente creatinina mayor a 2, ¿está bien? Que tengan un toque renal. Aquellos que tengan insuficiencia hepática, estamos. Aquellos pacientes que tengan un INR, que es uno de los marcadores de coagulación, mayor a 1.5, ¿está bien? Lo que traduce un déficit de absorción de la vitamina K a nivel hepático. Y obviamente, si tenemos un trastorno de la coagulación, vamos a un paciente séptico, vamos a tener también plaquetopenia, ¿está bien? Siguiendo con las clasificaciones de la gravedad, es más de lo mismo, pero más desarrollado, Prof, o que é inotrópico que eu não entendi? son drogas que hacen que aumenten la presión. ¿Cuáles son? La dopamina, la noradrenalina, son drogas inotrópicas, vasoactivas, quiere decir de que son pacientes que están hipotensos, se le agregan las medicaciones inotrópicas, que son estas drogas, y eso hace con que aumenten la presión otra vez, ¿está bien?
El Sí, ejemplo de profe. ellos es justamente, el ejemplo de ellos justamente es la dopamina y la noradrenalina, es lo que más se utiliza en la urgencia, ¿está bien? Entonces, desglosando nuestra clasificación recién el que vimos, esto ya es un poquitito más detallado nomás. El grado 1 dijimos que son aquellos que responden bien al tratamiento inicial, tratamiento médico inicial, antibiótico, terapia y medidas generales, ¿sí? Entonces, el grado 2 son aquellos pacientes que no responden bien al tratamiento médico, pero tampoco tienen falla multiorgánica, ¿sí? Pero tienen que tener una de las siguientes condiciones. ¿Cuáles son? Más una vez los parámetros clínicos laboratoriales: leucocitosis mayor a 12.000 o leucopenia mayor a 4.000, fiebre elevada, ¿sí? Edad mayor a 75, mismo que era un factor de gravedad, ¿sí? Un criterio de gravedad era la edad. Hiperbilirubinemia, nuevamente a nuestro patograma, mayor a 5 miligramos de cilitro, el paciente tiene que estar ictérico clínicamente. Y la hipoaluminemia, ¿sí? La hipoaluminemia, sabemos que el valor normal es de 3.5 para arriba, ¿sí? Y una hipoaluminemia severa ya es debajo de 2.5, ¿está bien? Entonces, esos criterios tenemos que saber. Esos son los pacientes que se van a catalogar como moderados, ¿sí? Una colangitis aguda moderada. ¿Por qué es importante saber y clasificar a la colangitis aguda? Porque de acuerdo a si es leve o si es moderada o si es grave, vamos a instaurar el tratamiento, ¿está bien? Y el grave, como ya les dije en el slide anterior, son aquellos pacientes que ya tienen falla multiorgánica, ¿está bien? Ejemplo, que aquellos pacientes que ya tienen fallo de por lo menos un órgano o sistema cardiovascular, la hipotensión, como les dije, que van a requerir de drogas inotrópicas, que son la dopamina y la noradrenalina a cualquier dosis. El respiratorio, cuando el paciente ya presenta una insuficiencia respiratoria severa y requiera una intubación o una asistencia ventilatoria mecánica. Neurológico, cuando el paciente tenga alteración del nivel de conciencia, obviamente. Renal, cuando, como les dije, el paciente que está orinando poco, sabemos que el volumen normal es de 0,5 ml por kilo peso, ¿sí? Ese es el volumen normal de orina del paciente. Entonces, si el paciente orina 400 o menos ml de orina en 24 horas, ¿sí? Se considera oliguria. Y laboratorialmente vamos a tener que el paciente tiene una creatinina mayor a 2 miligramos de cilitro. Eso se confirma mediante el análisis de sangre con el perfil renal. ¿Está bien? Y el hepático, vamos a ver cuando tenemos un INR, un índice a nivel hepático de falla, a nivel hepático de síntesis a la hora de la coagulación, podemos tener coagulopatías, a nivel hematológico, plaquetopenias. Todo esto nos indica que el paciente está prácticamente entrando en sepsis y, como les dije, es importante saber si es una leve, moderada o grave para saber qué tratamiento hacer. ¿Está bien? Y el tratamiento no, yo no les puse así bien específico porque no se les va a cobrar, pero sí para que sepan. Grado 1, que es el leve, requiere de antibióticos que son, como les decía, medidas, tratamiento médico de inicio. Antibióticos y medidas generales, ¿sí? Fin de los antibióticos, el drenaje biliar, generalmente a través de la CEPRE o puede ser por cirugía también, y termina con el tratamiento definitivo, ¿sí? El grado 2, que ya es la moderada. ¿Qué es lo que cambia? Que necesitamos, en vez de apurarnos por darle antibiótico, en vez de apurarnos por darle una buena hidratación, calmar el dolor, lo que sea, tenemos que gestionar ya un drenaje biliar, generalmente a través de CEPRE o puede ser también por cirugía, ¿está bien? O de forma percutánea. Entonces, lo más urgente es drenar la bilis de forma precoz, generalmente dentro de las primeras 24 horas, ¿sí? En cambio, el grado 3, severa, lo que cambia es que tenemos que drenar la vía biliar de forma urgente, ¿sí? Ni siquiera en menos de 24 horas, menos de una hora, ¿sí? Tenemos que estabilizar lo más rápido al paciente
y hacer o la CEPRE o llevar la cirugía lo más rápido que se pueda, ¿está bien? Hacer la descompresión biliar lo más rápido. Y obviamente que seguido Prof, de eso. Sí, além dos antibióticos, é administrado anti-inflamatórios também ou não? sí, se le administra AINES. AINES generalmente ya como antiinflamatorio y también como analgésico. Graças, prof. Eso hace parte de las medidas generales, ¿verdad? Suero, analgésicos, antieméticos, oxígeno si es que necesita, antipiréticos, ¿verdad? Dipirona, todo eso hace parte de medidas generales, ¿verdad? Y como les digo, lo que va cambiando de acuerdo a la gravedad es la urgencia que tenemos para el drenaje de la vía biliar. Grado 2 moderada, drenaje biliar dentro de las primeras 24 horas, drenaje biliar urgente en una forma severa, ¿verdad? Obviamente el paciente va a necesitar un soporte orgánico, paciente que tiene que estar en terapia intensiva y los antibióticos es lo que siempre, nunca va a cambiar, ¿está bien? Y después, una vez que se haga el drenaje de la vía biliar, se le estabiliza al paciente, se le recupere del cuadro séptico, ahí recién se plantea el tratamiento definitivo, ¿está bien? Pero como le dije, el tratamiento no se les va a cobrar, ¿está bien? A mí Prof, lo que me interesa, sí, como que realiza uma drenagem biliar? se puede hacer de forma endoscópica, que es la CEPRE, ¿sí? Se puede hacer de forma transparietal a través de forma percutánea, ¿sí? Se llama transparieto hepática. Y la primera vía, que era la única vía hasta que apareció la endoscopía, era la cirugía, ¿verdad? Se le operaba al paciente, una incisión de Kosher, se llegaba a la vesícula biliar, se identificaba el colédoco, se abría el colédoco, se metían unas pinzas especiales que son las canastillas de Dormia, se llaman, o las pinzas de Randall. Hay varios instrumentales que se puede usar y con eso se iban sacando los cálculos del colédoco, ¿verdad? Y después de eso se colocaba un tubo que se llama tubo de Kerr, que hasta hoy en día en algunos lados se hace todavía, ¿verdad? En algunos casos se sigue usando. Y con eso, anteriormente la cirugía era la única forma. Hoy en día con el avance de la endoscopía y de la punción percutánea, ya existen esas dos formas también. Incluso la endoscópica es la gold estándar hoy en día, ¿verdad? Si no se puede solucionar por la gold estándar, se pasa a la cirugía. Graças, prof. Bueno, como les dije, yo lo que quiero que manejen en colangitis, que sepan las causas, ¿sí? Obviamente que la definición, las causas, quiero que sepan la clínica, cómo se manifiesta, cómo es la triada, qué es la triada del Charcot, qué es la pentada de Reynolds, cómo se clasifica, cómo yo instauro mi guía de Tokio, qué yo necesito para poder hacer mi guía de Tokio. Yo necesito la clínica del paciente, necesito el laboratorio del paciente y necesito la imagen del paciente, ¿está bien? Yo quiero que eso ustedes sepan manejar, porque eso es lo que hoy en día se utiliza, ¿sí? Esa guía de Tokio es la que se utiliza hoy en día a nivel mundial para hacer el diagnóstico, ¿está bien? Entonces, esas tres cositas, si ustedes saben manejar, yo les voy a subir los artículos igual, pero dentro del slide está todo lo que tienen que saber, ¿está bien? Pero también les voy a subir el artículo. El artículo no es largo, son 3 hojas, no sé qué, 3 páginas. Es bastante sencillo, ¿está bien? No hay nada muy complicado, pero si eso ustedes saben manejar, van a poder ver a la hora de la práctica y van a poder entender súper bien, ¿está bien? Ahora, otro tema son las fístulas biliares, este ya es otro tema, ¿sí? Ya es una complicación, otra complicación de la litiasis. Ahora, fístula de por sí, la definición es una comunicación, ¿sí? Anormal entre distintas estructuras, ¿sí? Tienen que haber dos estructuras y tienen que estar comunicadas entre sí, ¿vamos? Esa es la definición de una fístula. Ahora, las fístulas biliares hace referencia a que hay comunicación anormal entre las distintas partes de la vía biliar. Pueden ser
Fístulas biliobiliares quiere decir de que la vía biliar, la vesícula, está conectada a la otra vía biliar, que es el conducto colédoco o el conducto hepático común, ¿sí? Biliobiliar. Puede ser también entre una fístula biliar interna o una biliar externa. ¿Qué quiere decir eso? Biliar interna hace referencia a que hay una comunicación entre la vía biliar y algún otro órgano que no sea vía biliar, que sea, por ejemplo, intestino delgado, como es el duodeno, puede ser intestino grueso, como es el ángulo hepático del colon, porque está en contacto ahí con la vesícula, así como también puede ser el estómago, ¿está bien? Entonces, esas son las fístulas biliares internas, cuando la vía biliar está comunicada con otra estructura de la cavidad abdominal. O las fístulas biliares externas son aquellas que la vía biliar está comunicada con el exterior, o sea que con la piel, ¿está? Con la pared abdominal. ¿Estamos? Entonces, las fístulas biliares, comunicación entre la vía biliar entre sí, biliobiliar, o pueden ser fístulas biliares internas entre la vía biliar y otras estructuras dentro del abdomen, o fístulas biliares externas entre la vía biliar y la pared abdominal hacia el exterior, hacia la piel. ¿Vamos? Entonces, esos tres tipos de fístulas podemos tener. Ahora, el mecanismo de producción para esas... Quais são as três, prof? Internas, externas e... No. La primera es la fístula biliobiliar, ¿sí? Entre la vía biliar y la vía biliar misma, ¿sí? El ejemplo de ellas es, el ejemplo de las biliobiliares es el famoso síndrome de Mirici, cuando se comunica la vesícula biliar con la vía biliar principal, ya sea el hepático común o el colédoco. ¿Está bien? Y después están, prof, graças. y después están las fístulas biliares internas, que como les dije, se comunica la vía, una porción de la vía biliar, ya sea la vesícula generalmente, que es lo más frecuente, con otra estructura que no sea vía biliar, que puede ser intestino delgado, el duodeno, el colon o incluso el estómago, ¿está bien? Y la fístula biliar externa es cuando la misma porción, ya sea la vesícula biliar, está comunicada hacia la pared, hacia la piel, ¿está bien? O puede ser incluso el colédoco, ¿no? O sea, eso ya depende de la causa. Ahora, el mecanismo para que se produzcan estas fístulas pueden ser espontáneas, como las espontáneas son aquellas que son el resultado de alguna enfermedad que se produjo dentro de la vía biliar, ¿sí? Por ejemplo, colecistitis aguda que se complicó con un absceso, o una colecistitis aguda con un cálculo enclavado que estaba trancado a nivel del cístico, que fue comprimiendo a nivel del cístico y fue llevando el cístico hasta que llegó al al colédoco y se comunicó con el colédoco, la vesícula. ¿Está bien? Esa es de forma espontánea, como dice la definición, resultado de algún proceso patológico que involucra al hígado o la vía biliar, ¿sí? No hay mucha vuelta con eso. En cambio, las secundarias, la característica de las secundarias es aquí, que son provocadas por iatrogenia, ¿sí? Secundarias a una iatrogenia, secundarias a una cirugía previa, por ejemplo, que es lo más frecuente, donde sin querer se lesionan las vías biliares, ¿sí? Y se produce una fístula o sea, generalmente una fístula biliar externa, generalmente hacia la piel se produce. Entonces, lo más frecuente es que se produzca esto, está bien, por iatrogenia, ¿verdad? Ahora, es el mecanismo de producción, como quiero que sepan, espontáneas, cuando hay una patología dentro de nuestra vía biliar o del hígado que produzca la fístula, o las secundarias cuando es secundaria a una iatrogenia, ¿está bien? Después de una cirugía. Ahora, sí, mira, la biliobiliar, el nombre de por sí ya te tiene que
hacer diferenciar la bilio biliar. ¿Por qué? Porque quiere decir de que la parte biliar es que está involucrada. La bilio quiere decir que pues, probablemente sea la vesícula, ¿sí? Y biliar, otra vez la vía biliar, o sea que de la vesícula al colédoco o al hepático común, ¿está bien? La fístula, la comunicación, ¿sí? Entre la vesícula y la vía biliar misma, que puede ser o el hepático común o el conducto colédoco, ¿está bien? En cambio, cuando yo tengo una fístula que involucra mi vesícula biliar con el duodeno, por ejemplo, que ya no es vía biliar, que ya es intestino delgado, yo voy a tener una fístula biliar interna, ¿entendés? Esa fístula biliar interna puede ser no solamente con el duodeno, puede ser vesícula con duodeno, puede ser vesícula con estómago, puede ser vesícula con colon, ¿está bien? Entonces, esa es una fístula biliar interna. Ahora, si es vesícula con conducto colédoco o es vesícula con conducto hepático, esa es una fístula bilio-biliar, ¿está bien? Y por último es la fístula biliar externa, es aquella fístula que está involucrada la vía biliar, que puede ser la vesícula, puede ser el conducto colédoco, con el exterior, por eso se llaman externas. ¿Qué quiere decir el exterior? Fuera de la pared, fuera de la cavidad abdominal, que esté abierta hacia la piel, ¿está bien? Por ejemplo, un paciente que tuvo colecistitis se complicó con un absceso biliar. Ese absceso biliar drenó hacia afuera de la piel. ¿Está bien? Entonces, esa es una fístula biliar externa. O, por ejemplo, un paciente que se operó de litiasis vesicular. Se le sacó la vesícula, pero sin querer se lesionó el colédoco. Se le dejó un drenaje y a través de ese drenaje sale líquido biliar, sale bilis del colédoco hacia la piel. Y eso es una fístula biliar externa. ¿Está bien? No sé si entendiste. ¿Eh? Bueno. Y los mecanismos, como le decía, que pueden ser espontáneos. Sí, no, les voy a poner presente, tranquilo, váyanse nomás. No sé, el que tenga algún compromiso puede retirarse sin problema. Le voy a poner presente a todos. Bueno, el mecanismo de producción que puede ser espontánea, como ya le estaba diciendo, y secundaria, ¿está bien? Entonces, espontánea como resultado de algún proceso, o sea, de alguna enfermedad de la vía biliar o del hígado, ¿sí? Y la secundaria es cuando es ocasionado por alguna iatrogenia de alguna cirugía, ¿vale? La epidemiología dice que la comunicación del árbol biliar con el exterior o con otros órganos suele ocurrir habitualmente en la evolución de los procesos inflamatorios asociados a litiasis en etapa avanzada. Generalmente en los ancianos es donde se ven más frecuentemente este tipo de enfermedades, las fístulas biliares. ¿Por qué? Porque generalmente los ancianos no tienden, no toleran, o sea, el umbral del dolor de los ancianos es mucho más alto, entonces ellos toleran mejor estas patologías. Ahora, lo que quiero que lo que quiero que entiendan bien es que la fístula del árbol biliar, ya sea la vesícula o incluso del colédoco o del hepático común hacia afuera, una fístula biliar externa, ¿sí? Generalmente es secundario a colecistitis a repetición. Son aquellos abuelos diabéticos que ellos ya no tienen el umbral del dolor como nosotros jóvenes. Entonces ellos toleran fácilmente esos dolores, ¿sí? Con analgésicos comunes prácticamente ya no sienten. En cambio, el proceso infeccioso continúa. El proceso inflamatorio continúa, eso se complica con un absceso, el absceso posteriormente se adhiere a la pared abdominal y posteriormente se abre afuera hacia la piel, ¿verdad? Entonces esa generalmente es la vía más común, generalmente en los ancianos, ¿está bien? En cambio, y generalmente las fístulas biliares externas, ¿sí? Externas. En cambio, las fístulas biliares internas son las más comunes, ¿sí?
entre las externas y las internas son las más comunes, ¿está bien? Y la incidencia corresponde al 1 al 5% de las lesiones biliares. Vean cómo es bajísimo el porcentaje. O sea, que para que yo tenga una fístula es difícil encontrar, solamente el 1 al 5% de las lesiones hay, pero existen, ¿está bien? Entonces, quiero que sepan bien, entre las fístulas biliares internas y externas, las internas son más frecuentes, solamente corresponden al 1 al 5% de los casos. Ahora, la etiopatogenia, como estábamos diciendo, existe por dos mecanismos. Uno es por contacto directo, ¿sí? O sea que, un ejemplo, vesícula biliar inflamada, o por ejemplo, un cálculo, una piedra grande que esté a nivel de la vesícula, a nivel del cuello, que esté comprimiendo la pared de la vesícula, ¿está bien? Que esté de tanta presión que genera el cálculo, comprime la pared de la vesícula y eso va necrosando y va erosionando la pared de la vesícula y va llevando hacia la pared del colédoco, ¿está bien? Hasta que llega el Prof, momento. pode repetir, por favor? Sí. Entonces, las formas de producción de estas fístulas son de dos tipos, las directas y las de forma indirecta. Las directas son aquellas en donde, por ejemplo, vamos a ver si tengo imagen aquí, un ratito. Aquí, mira. Las directas son aquellas donde yo tengo un cálculo generalmente así, ¿sí? Tengo un cálculo que viene y se obstruye a nivel del cístico, del bacinete, y ya no se desobstruye, se queda trancado, lo que hace es, vean aquí como la pared de la vesícula ya está siendo comprimida contra la pared del conducto hepático, ¿sí? Porque esto es el cístico acá, este chiquitito. Entonces, el cálculo viene y le empuja a la pared de la vesícula y a su vez a la pared del conducto coledo, del conducto hepático o del conducto coledo. Sí, son complicaciones de la vía biliar. Sí, no hay problema. Bueno, entonces lo que pasa es que el cálculo va comprimiendo a la pared de la vesícula, que a su vez comprime a la pared de la vía biliar principal. Entonces va evolucionando esa compresión, vean cómo va necrosando, hasta que, vean en la siguiente imagen, ya no hay pared. Ya se comunicó la vesícula con el conducto colédoco. ¿Está bien? Esto es una fístula bilio-biliar, de la vía biliar a la vía biliar. ¿Está bien? Vamos a volver. Sí, hepático y coledo. Exactamente. Él va, él va necrosando primero la pared de la vesícula, después ya la necrosis cae y va necrosando la pared del hepático común, cae y ahí ya se comunica la vesícula con el hepático o la vesícula con el coledo. ¿Está bien? Ese es el mecanismo de producción de forma directa, ¿sí? En cambio, el mecanismo de producción de forma indirecta es cuando se infecta, se forman abscesos, ¿sí? Primero hay una colecistitis importante, ese líquido que está alrededor de la vesícula se infecta, se genera pus, y esa pus, como sabemos, la pus busca por dónde salir, por dónde drenar, entonces busca y el primer lugar donde encuentre se comunica, se abre. Puede ser la vía biliar, puede ser el colédoco, puede ser el duodeno, puede ser el colon, puede ser el estómago, donde encuentre primero. Puede ser hacia el abdomen, hacia la pared abdominal, ¿está bien? Entonces ese es el mecanismo indirecto, ¿está bien? Como les estaba diciendo. Entonces, etiopatogenia, el mecanismo directo e indirecto. La causa responsable en el 90% de los casos es la piedra en la vesícula, es la piedra en la vesícula biliar, perdón. Entonces, 90% de los casos, litiasis vesicular. Las úlceras gastrodenales también pueden producir, ¿está bien? En cambio, también así el cáncer de la vesícula, son muy raros, pero pueden producir, ¿está bien? Y los traumatismos, obviamente, en el 10% del restante, ¿verdad? Pero
90% de nuestro medio es litiasis hasta demostrar lo contrario, incluso en el Brasil. Ahora, las fístulas internas se clasifican, ¿sí? Sí. Sí, tranquilo. La indirecta, mira, la directa es, imagínate que vos tengas algo sobre tu mano muy pesado, que te esté comprimiendo. Vos le dejas y no saques de ahí. Si vos sacás dentro de un mes, va a estar un agujero, ya no vas a tener piel, ya no vas a tener grasa, tejido celular subcutáneo, probablemente tus huesos estén deformados, si vos tenés algo pesado que te esté apretando la mano. Es lo mismo que pasa en la forma directa, ¿sí? El cálculo está constantemente apretando la pared de la vesícula y se va necrosando, se cae la necrosis, continúa la compresión, necrosa otra vez, cae la necrosis hasta que va y perfora y entra dentro del conducto colédoco o del conducto hepático. En cambio, el indirecto es por inflamación reiterada. Yo tengo colecistitis, episodios de colecistitis maltratadas, que no se tratan o no se operan a tiempo. Entonces va evolucionando al absceso, se forman abscesos, se juntan las pus alrededor, se juntan pus, se acumula pus alrededor de la vesícula o donde esté el proceso infeccioso, ¿sí? Y esa pus va buscando dónde drenar, ¿sí? Si vos te golpeas la piel y se forma un hematoma, ese hematoma, si no se reabsorbe, se va a infectar, va a coleccionar pus. Y si vos no le cortás, no le drenas, él va a drenar solo, ¿sí? En algún momento va a agujerear la piel y va a drenar la pus solo, ¿está bien? Y ese es el mecanismo indirecto. Vos tenés tu inflamación, tu infección a nivel de la vesícula biliar por tu colecistitis, eso puede generar un absceso perivesicular y ese absceso perivesicular va a buscar por dónde salir. Y el primer lugar donde encuentre, si llega primero al duodeno, va a abrir el duodeno y se va a derramar en el duodeno. Y ya se va a comunicar tu vesícula con el duodeno. Si encuentra primero el colon, se va a abrir hacia el colon y va a provocar una fístula de la vesícula con el colon. Si encuentra tu estómago, va a provocar una fístula de tu vesícula a tu estómago. ¿Está bien? Pero es por procesos inflamatorios a repetición. ¿Está bien? ¿Entendiste? No. Doutor, va a ter llamada porque nosotros tenemos aula às 13, ¿verdad? No voy a hacer, no voy a hacer porque no tengo luego la lista. Le voy a poner presente. No. Pero este ya termina, Bueno, muchas gracias. falta poquito ya. Ahora, como le decía, la frecuencia de las fístulas internas. ¿Se recuerdan? Fístulas internas, vesícula al duodeno, vesícula al estómago, vesícula al colon. ¿Está bien? ¿Cuáles son? Colecitos duodenales son las más frecuentes, sí, 69%. Colecisto colónicas al colon, 14%. Colecisto gástricas al estómago, 6%. Colédoco-duodenales, ¿sí? 4%. Y las biliobiliares, solamente el 2%. Y después existen fístulas más raras, las internas preferentemente, que son ya más difíciles, ¿verdad? É Las difícil fístulas, ter uma, prof, ¿cómo? é difícil ter uma fístula que chega ao pâncreas? Al páncreas. No es difícil, pero hace parte de las raras, ¿verdad? Pero sí generalmente se abre más hacia el intestino, es más frecuente que se abra. Viste que el intestino es finita la pared, entonces es rápido. En cambio, el páncreas pues, es una estructura sólida, no es una estructura hueca. Entonces, como el intestino o el estómago o el colon es una estructura hueca, enseguida se abre. Y aparte que cuando vos tenés un proceso infeccioso dentro del abdomen, el organismo trata de defenderte y lo primero que te defiende es tu intestino. Se va y se pega ahí donde está inflamado para protegerte justamente. Y ahí, por eso es que generalmente se fistuliza más con el intestino. ¿Está bien? Muchas gracias, prof. Bueno.
Y como les decía, las fístulas externas, que son aquellas que se abren hacia la pared del abdomen, pueden ser espontáneas también, ¿sí? Así como, como ya le estaba diciendo, las espontáneas son aquellas en donde hay una colecistitis aguda, por ejemplo, se complica con un absceso y ese absceso se abre hacia la pared abdominal y drena hacia el abdomen, ¿está bien? En cambio, están aquellas que son, ¿cómo les voy a decir? Que son producidas, ¿verdad? Accidentalmente durante una intervención quirúrgica, ¿sí? Así como estábamos viendo al comienzo, ¿verdad? Entonces, generalmente ellas son iatrogénicas después de una cirugía, ¿verdad? Probablemente una complicación quirúrgica, pero generalmente la espontánea es la que más se ve y preferentemente en los pacientes ancianos. ¿Está bien? Prof, Sí, teria que drenar antes de... Teria que drenar esse pulso, digamos, na externa? claro, claro. Si es que se identifica el absceso, hay que drenar ese absceso de forma percutánea generalmente, con punciones percutáneas guiadas por ecografía. Se queda el catéter ahí por un buen tiempo hasta que disminuya toda la pus que hay y después de 4 semanas más o menos se trata la enfermedad, que en teoría tenía que ser la colecistitis. Ahí recién se opera, ¿verdad? ¿Está bien? Gracias, prof. Listo. Y ya terminando prácticamente la fístula biliobiliar es la comunicación entre el infundíbulo de la vesícula, acá les voy a mostrar la foto, la foto que estábamos viendo hace rato, el infundíbulo de la vesícula que es aquí, con la vía biliar principal, que es puede ser el hepático común o el conducto coledo, ¿sí? Es esa nada más, nada menos que la definición de la vía biliar. Anteriormente, McSherry clasificó en 2 clases, que es el Mirici tipo 1, se llama síndrome de Mirici tipo 1, síndrome de Mirici tipo 2. Sí, biliobiliar, exactamente. Bueno, el McSherry, como le digo, en el 1982 clasificó en el síndrome de Mirici tipo 1 y tipo 2, que nada más y nada menos es esta imagen. Este es un Mirici tipo 1 y este es un Mirici tipo 2. ¿Cuál es la diferencia? Que en el Mirici tipo 1 no hay una fístula todavía, no hay una comunicación de la vesícula con el coledo. En cambio aquí sí ya hay, vean cómo ya no hay pared, ¿sí? Entonces, este Mirici tipo 1 es una compresión de la vía biliar principal, ¿sí? Hay una compresión de la vía biliar principal, pero todavía no hay fístula. En cambio, en el Mirici tipo 2, sí ya hay fístula biliobiliar, colecisto colédoco o colecisto hepático. ¿Está bien? Cuando ya hay una fístula. En cambio, esa clasificación se actualizó. Esta clasificación es la que está en el libro. Esta Mirici tipo 1 y tipo 2. En cambio, esta clasificación es la que Sendes hizo en el 2007 y es la actualizada. Vean, aquí está la clasificación de McSherry, el tipo 1, el tipo 2, la clasificación de Sendes, que él hizo la primera en el 89 y después modificó en el 2007, que es la más actualizada, que es básicamente lo mismo, solamente que el tipo 1 es cuando hay compresión nada más, sin fístula, así como les mostré hace rato. La tipo 2 sí ya hay fístula, pero ¿qué es lo que varía en esta nueva clasificación? El grado de invasión del cálculo dentro de la vía biliar. En el tipo 2 ya hay fístula, ¿sí? Acá como dice ya, mira, fístula, colecisto, ¿qué dice? Colecisto coledocal. Entonces ya hay comunicación de la vesícula con el coledo. Ahora, si ven la imagen y el grado 2 dice que la piedra o el cálculo afecta a 1/3 de la circunferencia de la vía biliar. Vean cómo está el cálculo adentro, pero está libre todavía aquí. En cambio, el grado 3 afecta al 2/3 de la vía biliar, ¿sí? Y el grado 4 es cuando el cálculo ya está totalmente dentro de la vía biliar, ¿sí? Y ya ocluye totalmente la vía biliar. Y el grado 5, que es el último, es cuando ya se comunica, cuando esto ya es una fístula
biliar interna, ya no es una fístula biliobiliar. Vean cómo es la diferencia de la vesícula al duodeno propiamente dicho. ¿Está bien? Prof, essa classificação que se usa hoje em dia, verdade? Esta es la nueva. ¿Está bien? Sí. Sí. La tipo 2 también. A partir del tipo 2, vean cómo ya no hay pared. La piedra ya está dentro del colédoco. Solamente que ahí, si está totalmente dentro de la pared, ya va pasando a grado 2, grado 3 y grado 4. ¿Está bien? Bueno, acá me escribieron en la facultad de que ya terminó nuestra hora. Vamos a tener que terminar únicamente en la próxima clase otra vez. Gracias, prof. Ya está bien. Hasta Probablemente. mais, prof. Gracias, prof. Dale, estamos. Tchau, prof. Tchau. Graças. Tchau, prof. Obrigada, bom almoço. Igual. Chao, chao.